Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Lourdes Ribeiro, soy la referente del área LGBTIQ+, de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, y es un placer estar acompañando a estas personas maravillosas y a esta autora increíble de este libro que realmente nos invita a pensarnos, nos interpela, bueno, nos genera un montón de cosas que ya lo iremos conversando e intercambiando en el correr de la actividad. Bueno, le vamos a dar la palabra a quien ha sido mentor también de todo este movimiento y el impulsor de esto, al querido Juan José Meré, sociólogo, asesor en VIH del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañar. Muchas gracias a quien nos acoge en esta casa, a su director Martín Jorge, pero también al equipo de comunicación y al equipo de funcionarios que desde ya hace muchas horas está montando literalmente toda la logística para que podamos tener, como dice Lourdes, un espacio de conversación y de amable conversación, de transparencia sobre el tema de el derecho a ser lo que cada uno y cada una siente en el interior. El Fondo de Población de Naciones Unidas tiene un lema, como todas Naciones Unidas, que es no dejar a nadie atrás, y podría ser un eslogan para vender zapatos o vender smartphone, pero para hacerlo carne en las políticas públicas hay que saber quiénes son los grupos que están en mayor desventaja social, quienes sufren la mirada estigmatizadora o la violencia o las barreras para la educación o para la salud, o simplemente para caminar por una calle de cualquiera de las capitales o cualquiera de los pueblos o la villa fuera de Montevideo y disfrutar. Ese disfrute no está repartido de igual manera para todos y todas. Entonces el Fondo de Población se dedicó durante varios años a generar una producción académica que pudiera apoyar a las políticas públicas, porque algo hay que hacer, y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos para todos y todas, cualquiera sea su condición, color de piel, orientación sexual o identidad de género. Y esos informes están colgados para quien los quiera ver. El desafío es que esos informes los leemos poquitos. Entonces, el desafío era encontrar la persona, Margarita, voy a expoliarlo, que transformara esas voces, esas entrevistas anonimizadas en algo que las personas, ustedes, nosotros, pudiéramos compartir, leer, emocionarnos, calentarnos y hacer algo como ciudadanos y ciudadanas. Ese es el propósito de esta alianza virtuosa del UNFPA con Margarita. No crean que todos la entienden, y entonces hoy vamos a conversar de esas trayectorias, de esas personas de carne y hueso, a partir de personas que están acá y que hoy con tanta generosidad nos dan su vivencia, su rostro, sus palabras, como es Diana Bentancor, que viene de Florida, como lo es Brandon Ferreira, que es responsable en el MIDES del tema de la diversidad, como lo es Manu Riguar, coloniense, y con ellos, gracias a la animación
de Lourdes vamos a poder conocer un poquito más y también cuál sería nuestra parte para que cada uno pueda transformar el derecho a ser en un derecho igualmente repartido para todos y todas. Así que puro agradecimiento para Margarita, para el panel y para ustedes que están hoy aquí y que nos van a ayudar a transformar esta realidad. Muchas gracias. Rayuela. 1, 2, 3. La rayuela. La tiza blanca y el cielo esperando. Me levanto. El campo blanco de la helada. Los pies fríos. El mate caliente. Mamá se levanta también. Comemos torrejas en el alero. Es domingo. El sol ya calienta las sillas de mimbre. Quiero que ese día dure para siempre. El lunes todo cambia. La pesadilla se vuelve realidad. Vuelven los golpes a la salida y los insultos. El pueblo calla, observa y calla. Los que nos salvamos llevamos un escudo en el corazón, una corteza formada a fuerza de capas de sensibilidad, de aguante, ganas de vivir y ser felices. El deseo de un mundo mejor, de un futuro, de salir del infierno del pueblo. El viejo roble, la tarde, hablar con mamá, mi confidente. Ella guarda mi secreto y también abre su corazón para que yo pueda entrar. En ella me refugio. Tengo 15 años. Todo empieza y no veo el futuro. Solo las piedras en el camino. Quiero ser invisible, pasar desapercibido, pero soy el puto, la oveja negra, las pedradas y escupidas, los golpes de cada día. Vuelvo a casa cada tarde y finjo dolor de cabeza para acostarme a llorar. No puedo defenderme. Me gana la inseguridad, el miedo, el terror. Ellos lo saben. Soy rehén. Pero no será para siempre. Hay que hacerse fuerte porque la calle es cruel. No sabes lo que es el miedo hasta que no recibiste una pedrada y te corrieron calle abajo. Un poco el pueblo me echa y otro poco yo quiero escapar. Camino y no miro hacia atrás. Dejo el lugar que me vio nacer. Necesito ser el anónimo, que las miradas limpias de otros lugares me reciban. Consigo un trabajo en la costa, con turistas y playa. No quiero putos, dan problemas, me dice. Me hacen escándalos por cualquier cosa. No, señor, tranquilo, que no soy gay. No doy problemas. Hago el esfuerzo por no sonar amanerado. Necesito trabajar. 1, 2, 3. Tengo que llegar. En casa, en el campo, en el medio de la nada, la tierra sigue reseca sobre la tumba de los antepasados. Hay que escapar antes de quedar atrapados por las enredaderas de la vida. El tiempo antiguo, el tiempo de antes, viejo, se siente como asfixia. Me falta el aire, no puedo respirar y no puedo pensar. Solo recuerdo el dolor en el estómago, los golpes y las piedras, el terror. Eso lo tengo presente. Yo pude escapar. Muchos quedaron prisioneros del cementerio. No pudieron salvarse. A mí el liceo me salvó. Tuve que ser traga y obsesionarme con estudiar. Salvar todo y estudiar magisterio. Mi red de amigos me contuvo y pude hacer mi camino. Ahora por delante tengo la vida, como la quiera vivir. No todas eran rosas, hubo muchas piedras, pero los callos de los pies me llevaron lejos. Yo me salvé para que se salven otros. No creo estar en el paraíso, si es que acaso existe ese lugar. Ahora sufro el bullying de los colegas docentes que se ríen a mis espaldas. Me juzgan. La sociedad me sigue juzgando. Pero ya no tengo 15 años y no corro calle abajo. Ahora enseño a los más chicos, todavía puros, sin prejuicios, que ven todo con ojos limpios. Ellos son el futuro. Mi sueño es poder caminar sin miedo, pasear libre, expresando el amor por la persona amada,
sin miradas acusadoras ni insultos. Exijo vivir ese sueño. Gracias. Bueno, vamos a dar entonces ahora la apertura a la primera parte de la conversación, del diálogo. No sé si hicieron los deberes. ¿No vinieron pronto? No, chiquilines, si no podemos. Bueno, yo traje como algunas preguntitas disparadoras. Por lo general soy bastante, quienes me conocen, un poco peleadora además. Me encanta pelear. Pero con este día tan gris y con este evento tan hermoso, me suavizo un poquito. Entonces, les voy a preguntar. Vamos a pensar un poco en el prólogo del libro. Ese prólogo que escribió esta persona maravillosa que tengo acá al lado, realmente es increíble la introducción que hace al libro. Y bueno, esto, ¿no? Un prólogo muchas veces funciona como la puerta de entrada del libro. De hecho, es como un poco la finalidad que tiene, ¿no? Entonces, ahí lo que les quiero preguntar, o les quiero invitar a reflexionar, a intercambiar es ¿qué conversación sienten que Relatos Diversos invita a abrir? ¿Qué apertura hace Relatos Diversos a partir del prólogo? Quien quiera me va diciendo y yo voy pasando. Allá hay un micrófono y yo comparto este. Ya que están todas mudas, vamos. Yo creo que Relatos Diversos invita a reflexionar sobre la empatía de ver distintas realidades. Realidades que muchas veces se ven ocultas, sobre todo en lo que es el contexto de vivir en el interior, ¿no? Donde la frase del infierno chico, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Donde muchas veces no encontrás un lugar de pertenencia, no encontrás un refugio, porque no todos te conocen y todos te señalan, y es una gran jaula invisible. Creo que invita a eso, a conocer otras realidades, conocer sufrimientos, pero también a la vez, como en el relato de la Rayuela, esas ganas de buscar libertad y sobrevivir sobre todo. Bueno, capaz que continúo yo, ahí siempre las mujeres abriendo las puertas a los hombres que en ese sentido, a mí lo que me pasó es un poco pensar, cuando uno ya creció y ya pasó por la infancia y la adolescencia, bueno, qué es lo que dejamos a la comunidad, o cómo trabajamos por la comunidad y por el bien común. En ese sentido, un poco trayendo lo que hablaba Diana, cuando uno crece en el interior, si bien uno es de Diana, perdón. No me cambies el nombre. Si bien uno es montevideano, tuve mis 13 años viviendo en el interior, y la verdad que es eso, es una jaula invisible que es muy difícil de salir, porque tenés una exclusión de tu familia, del centro educativo, y la verdad que a mí lo que me pasaba es cuando venía a Montevideo, me encontraba una pequeña parte de la ciudad donde uno podía más o menos expresarse y vivir sin miedo. Y bueno, y hoy en este rol que transitoriamente toca estar en el ministerio, tratamos de que no siempre la visión sea montevideana, sino que sea territorial. Y en ese sentido, una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando es los consejos departamentales, tratando de que sean espacios de cercanía, esa puerta donde uno puede ir y plantear, che, me está pasando esto en el centro educativo, en mi centro de salud. La verdad que no quiero siempre tener que morir en la capital. Entonces, pienso un poco de qué tanto realmente desde el ministerio estamos haciendo fuerza para que estas realidades por lo menos cambien un poco. Yo creo que hay algo justamente en la pluma de Margarita que invita
a ir hacia lo cotidiano. Margarita tiene una forma de escribir muy simple, muy visual, y eso justamente hace que cuando estamos leyendo cualquiera de los relatos encontramos cosas súper cotidianas. Nuestras madres tendiendo la ropa, cocinando, los pasillos del liceo, de la escuela, la maestra, el camino a casa. Hay muchos olores, hay muchas cosas visuales. Entonces, y eso es muy interesante porque lo que ayuda es justamente a entender de que estas personas LGBT también comparten. O sea, hay un paralelismo y son parte de la vida de cualquier persona. Quiero decir, estas cotidianidades son de cualquier persona, distinta de su orientación o su identidad. Y al menos a mí me pasa justamente eso con Relatos Diversos. Cuando me llamó Margarita, me dijo, quiero que escribas el prólogo, yo dije, ¿what? O sea, yo nunca escribí un prólogo. Pero bueno, fue un desafío muy grande, tenía muy poco tiempo, pero lo hice muy breve y bueno, como soy yo, razonando todo y llevándolo todo a un método, traté de hacer un prólogo muy bueno, esto. Y ahí salió, pero creo que justamente los relatos llevan a esa cotidianidad y me parece que es lo más importante, porque ahí, cierro, están los puentes, que me parece que es lo que tenemos que justamente trazar. Hay un señor que tiene 2 cámaras. Bueno, igual yo voy a ser breve porque no quería dejar de decir que bueno, que Manu hizo un prólogo que me emocionó muchísimo porque logró sintetizar y resumir mucha cosa desde lo macro, lo micro, desde la vista abstracta y desde lo emocional hasta la lucha o lo que había que lograr más como sociedad o desde el lugar de cada uno y bueno, lo supo resumir y bueno, me emocionó mucho porque para mí logró entender la esencia por lo menos de lo que yo quería transmitir a través de los relatos. Entonces sí, quedé muy agradecida y bueno, muy bueno, muy a lo mano, muy gestor, muy organizado. Bueno, muchas gracias. Y en la línea de lo que ustedes estaban diciendo y lo que vos traías, Manu, particularmente, es humanizar, ¿no? En algún punto este libro lo que hace es humanizar a las personas, que quizás parece redundante, pero no necesariamente. Y más en un contexto en el que estamos, en el que avanzan y abundan los discursos de odio, las violencias, las múltiples violencias, si será necesario humanizarnos, si será necesario encontrarnos, mirarnos, sentirnos, por eso yo les dije, los puedo tocar, ¿no? Porque bueno, sí es parte, dialogar, escucharnos, habilitar esta clase de espacios es fundamental. Y bueno, y un poco en esta línea, la siguiente como invitación a pensar es qué pasa justamente cuando estas experiencias que se describen en Relatos Diversos dejan de ser privadas, ¿no? Y pasan a ocupar espacios públicos y los espacios compartidos, los espacios de la vida cotidiana. ¿Qué les parece a ustedes que sucede? ¿Qué circula? ¿Qué resonancia genera? Yo creo que pasan de ser personales a ser nuestras también, ¿no? A ser compartidas, a no ser solamente algo que le pasó, por ejemplo, a muchos de nosotros, sino que también, bueno, como decía lo del prólogo, no, es que no somos diferentes, no somos personas extraterrestres, no son el vecino, puede ser tu hijo, tu hija, tu mamá, pasan a formar parte de la comunidad, somos parte de la comunidad, pasa a ser más íntimo, pasa a reflexionar el por qué ciertas actitudes también, ¿no?
replantearnos ciertos miedos. Y como decían acá, también, sobre todo en estas épocas que ha reflotado los discursos de odio que no son inocentes, han costado vidas, cuestan vidas, y me parece que hay que ponernos a replantear esos paradigmas, esas cuestiones de juzgar la vida del otro porque no la entendemos. Yo en ese aspecto quería traer un poco lo que dijo José hace un rato, que habló del derecho, que es el derecho a la identidad, ¿no? Un derecho humano. Y en ese sentido, hay algo muy interesante que cuando, al menos me pasó a mí hace unos años atrás, que llegué a una frase que es: yo no sabía que podía ser homosexual en el campo. Y después, cuando empecé a analizar un poco esa frase, encontré dos verbos, que es el ser y el poder. Y son dos verbos muy potentes, que obviamente a lo largo de la humanidad se ha escrito muchísimo sobre eso, se ha analizado muchísimo sobre eso. Pero justamente esos dos verbos son muy constitutivos en este sentido de la identidad, porque el ser es todo y el poder es más también, porque cuando tú no tenés el conocimiento de que eso puede llegar a ser una posibilidad de ser, que no lo sabes, no lo contemplás como posibilidad. Entonces, no podés ser. Y con esto me refiero a que, muy sencillo, simplemente, en mi caso, escuchar la palabra homosexualidad o gay como opción, o como una forma de ser, como una identidad, como una orientación, no estaba. No se mencionaba, sí, te gritaban puto, maricón, todas esas cosas, ¿no? Pero después, por suerte, la comunidad empezó como a apropiársela y bueno, hizo de ese karma una fortaleza. Pero quiero decir, cuando vos, hay una cuestión de lo conocible, de que si vos no conoces eso, no sabes si podés serlo. Entonces, y ahí justamente el silencio funciona como cierta... el silencio es como... les permite justamente a la heteronormatividad poder encapsularte, y como no solo el silencio de uno en el sentido, bueno, estás en el closet, como se dice, o en el armario, sino el silencio justamente de las palabras. Por eso lo llevo ahí, a ese campo, al campo del conocimiento. Y entonces, cuando uno empieza a ver que eso es posible, mira, esa persona es homosexual, es trans, es bi, tenés un modelo, tenés a alguien que puede ser, ahí es mucho más fácil justamente optar o bueno, aceptarte en realidad, pasar por ese proceso. Pero cuando vos no tenés esa opción o no la sabes, es mucho más difícil y eso lleva tiempo. En mi caso particular, me pasó que yo como hasta los 18, 19, nunca había escuchado esa palabra. Es fuerte, y no tengo 50 años, ¿no? Pero quiero ir por ese lado, que me parece que hay algo en el poder y en el ser, justamente, que hace que eso privado lo tengamos que hacer público, justamente para ese derecho a identidad también pase por la identificación de saber que, mira, puedo llegar a ser eso, puedo y quiero ser eso. Pase palabra. Bueno, qué interesante esto, ¿no? El libro invita a hacer un recorrido por múltiples escenarios, escenas y situaciones
pero esto que trae Manu es particularmente interesante porque hay algo en los modelos identificatorios necesarios que permiten ser. Cuando esos modelos son silenciados, son violentados, son aplastados y asesinados también, porque hay que ponerlo en palabras. Como bien decía Diana, estos temas y hablar de la temática específica de las personas LGBTIQ+ en Uruguay tiene un costo de vida también. No solamente un costo emocional, no solamente un costo a nivel colectivo, son vidas, son cuerpos, son personas, son historias. Y en ese sentido, como para introducir otra línea, es pensar que en algunos relatos, a lo largo del libro, pareciera que el cuerpo permanece en territorio, pero la identidad queda en suspenso, queda silenciada por miedo, por expectativas ajenas. Hay algo que también se coloca a lo largo del libro y es la mirada de las otras personas, ¿no? De la otra, el otro. La construcción identitaria sabemos que además se genera también un poco, ahí me sale un poco la deformación profesional, porque soy psicóloga, me toca hacer cargo de eso, pero también construimos nuestra identidad a partir de la mirada de las otras personas. Por supuesto que sí, es esencial. Entonces, va muy de la mano lo que vos traías, ¿no? Entonces ahí les invito a pensar esto específicamente. ¿Cómo? ¿Qué les resuena cuando les planteo que hay cuerpos que permanecen en los territorios a lo largo de estos relatos, pero las identidades quedan suspendidas o limitadas o silenciadas? La verdad que me hiciste pensar. No, y también agregaría ahí que a veces las identidades quedan en la vida privada de una, porque aún hoy en día, me imagino, cuando voy a una reunión, cualquier ministerio, uno va con una impronta porque sabe que tiene que ver con determinado lenguaje, con determinadas palabras, que no se te puede notar mucho la pluma. Entonces, lo que digo es, tenemos una forma de habitar para los otros y una forma de habitar en el hogar de uno, con la gente que más nos sentimos cómodos y cómodas. Me encantaría que las próximas generaciones no tengan que vivir eso, ¿no? Vivir detrás de una careta o tratar de limitarse para no ser tan excluido. Y bueno, un poco de eso es también lo que estamos trabajando, porque como ustedes saben, la ley 19.864, que es la ley que regula integralmente los derechos de las personas trans, dentro de los cupos para ingresar al Estado, nosotros lo que estamos haciendo es, que no solamente sea el ingreso de la persona, sino que la persona pueda proyectarse a lo largo de su vida, de su carrera, no solamente darle el cargo, sino que pueda ascender, que pueda proyectar a otros roles o otros escalafones. Y a veces uno cuando se sienta a hablar con otros colegas, parece que está planteando la fórmula mágica, cuando en realidad es algo que tiene que ser un poco de recibo. Pero también pienso, ahora hablando con ustedes e interpelándome yo, qué tanto uno también colabora en su día a día, porque acaso uno no se limita en su forma de expresarse cuando va también a estas reuniones. Eso. El tema de la identidad, ¿no? ¿Cómo la construís? Muchas veces uno habita extremos binarios intentando sobrevivir, porque es eso también. Yo empecé mi transición a los 35 años. Pasé casi toda mi vida viviendo y aparentando algo que no era, por miedo, por prejuicios. Me llevó a una gran depresión, a tener conductas autodestructivas, porque yo había aceptado que eso era lo que me merecía, eso era lo que yo era. No podía ser, porque si yo era una mujer trans, ¿qué me esperaba? La prostitución,
la calle, el exilio. Porque es lo que se espera de una, es lo que quieren de una. No nos quieren en la sociedad, nos quieren consumir. Como dice acá el compañero Brandon, las leyes, sí, tenemos leyes ahora que nos amparan. Leyes muy lindas que dicen que tenemos oportunidades, que tenemos el cupo, leyes bastante de adorno también, porque no se cumplen. Leyes que nos deberían de garantizar el acceso a una salud integral, que muchas veces quedas expuesta a la buena voluntad del médico o del personal de servicio, porque no hay capacitación, no hay empatía y es difícil transitarlo. No me arrepiento de nada. No lo elegí. Eso creo que también hay que dejarlo claro. Una no lo elige. Yo elegí, sí, no vivir la vida miserable que estaba viviendo. Pero es parte de lo que sos, es parte de lo que sentís desde muy chica en mi casa. Solo que aprendés a ocultarlo, a camuflarlo. Me acuerdo que yo tenía 6 años cuando intenté expresarme con mi mamá y su respuesta fue: yo no puedo hacer. No. Entonces una intenta sobrevivir, es eso. Me hizo acordar esta pregunta a un sociólogo alemán, que yo soy muy malo con los nombres, quien me conoce sabe, pero este sociólogo le plantea que nosotros tenemos, que hay varias pieles, ¿no? La primera piel es nuestro cuerpo, la segunda piel es nuestra casa, la tercera piel viene a ser como el barrio, la ciudad y así, hasta el mundo entero. Y entonces nosotros generamos interacciones con esas diferentes pieles y vamos como, bueno, generando capas con esas pieles. Y por lo tanto nos expresamos con esas pieles. Son como formas de identidades también, volviendo a eso. Y claro, nuestro cuerpo, para todos los que estamos acá, es la primer piel con la cual nos empezamos a expresar, y desde todo, ¿no? Desde movimientos, la voz y todas las formas que tiene nuestro cuerpo de expresarse. Entonces, es lógico que justamente esa primer piel sea la primer forma también de control que se tiene, en este caso, en los sistemas de controles que tiene la sociedad para mover acá adentro, una cuestión más Foucaultiana y de como del biopoder y todo lo demás, que no voy a entrar en eso, pero en el caso justamente de nosotros, en general, a todos, vuelvo de nuevo al tema del poder. Hay un poder sobre esos cuerpos, de cómo tienen que estar, cómo tienen que sentarse, cómo tienen que moverse, cómo tienen que trasladarse, ¿no? Todo lo vivimos, al menos en la época de la escuela, donde ahí el control sobre el poder es mucho más claro, ¿no? Hacemos fila para entrar, solamente cuando toque la campana o el timbre salimos y nos movemos, nos podemos expresar en el recreo, para que estuvieron en el pupitre bareliano, hay una determinada forma de sentarse. O sea, hay un control en general del Estado, de la sociedad sobre esos cuerpos. Y por lo tanto también hay un control sobre lo que se espera, ¿no? O sea,
esto que yo estoy tal vez haciendo, moviéndome, yo tal vez a los 14 años no lo podía hacer libremente, cruzarme de piernas. Entonces, eso hace que uno empiece hasta empezar a tener un control, pero no es un control consciente sobre el cuerpo de uno. Yo empezaba a decir, bueno, no me toca sentar así, ¿no? O bueno, no puedo mover la mano así, o no puedo no sé qué, porque eso empieza a ser, bueno, eso es un signo o puede llegar a resultar como alarmas de alguien se está escapando del control de cómo tiene que ser. Y justamente hay algo que yo traigo como la forma que me presento en el prólogo, es el sexilio, y tiene mucho que ver con el cuerpo también, porque justamente ahí traslado esas pieles que yo estaba diciendo hoy, las traslado a mi cuerpo a otros lados, y ese otro lado, esa otra piel me permite ser de distinta forma. De hecho acá en el libro se traen muchas veces en los relatos de cómo una forma de control son las miradas. Lo visual, las miradas, es la forma que tienen justamente de ejercer un control sobre nuestros cuerpos. Y hay una frase que dice, una parte del cuerpo que dice: esta plaza también es mía y de mi gente, y no solo en el Día del Orgullo, todos los días. La plaza de un pueblo es ese lugar donde vamos a encontrarnos con otros, donde circulan esos cuerpos y donde hay mayor observación sobre esos cuerpos también. Yo debo decir que en la plaza de Tarareras nunca pude circular libremente. De hecho no iba, porque yo sabía que en ese lugar era justamente donde esos ojos, ese control estaba mayormente sobre mí. Eso pasa en la plaza, pasa en los pasillos de las escuelas, de los liceos, en fin, hay determinados contextos donde se ejerce mayor cuerpo. Entonces ahí hay un vínculo que vos decías entre los cuerpos, los territorios, cómo nos movemos y cómo se ejerce ese control en general. No, en realidad, bueno, en mi experiencia de escribir el libro y poder escuchar todas esas entrevistas, se veía mucho el tema de la mirada del otro, y obviamente muchas veces siendo muy jovencitos o niños, cuando la mirada del otro y la comunidad o los amigos pasa a ser muy importante y muy relevante, ¿no? Y ahí te das cuenta un poco de eso, que el poder que se ejerce, que obviamente que viene aprendido, porque los niños de algún lado lo aprenden, ¿no? Es como una cosa que viene y te das cuenta cómo sufren constantemente en cada cosa cotidiana. Por eso a mí también me gustaba rescatar lo cotidiano, para que todos nos podamos poner un poco en esos zapatos, ¿no? Estar ahí, porque creo que eso es lo que tiene lo cotidiano, que como todos lo vivimos podemos estar en ese lugar y poder sentir lo que está sintiendo ese niño o ese adolescente que tiene que enfrentarse a sus iguales o en una plaza, y bueno, eso me parece que se da mucho, y bueno, y es lo que habría que cambiar, obviamente. Pero bueno, es mi apoyo. Bueno, qué interesante, ¿no? Hicieron como un largo recorrido por varias dimensiones y varios nudos de estos temas, ¿no? Y esto que vos traías, Manu, que es el disciplinamiento, en algún punto, ¿no? El disciplinamiento de todas las personas, pero sobre todo quienes no cumplimos con los mandatos, modelos y estereotipos cis heteronormativos y con el sistema patriarcal en general. Evidentemente tenemos como la lupa mucho más encima, ¿no? Eso circula así. Y también se hizo un recorrido por esto del proceso de socialización, ¿no? Como las personas, bueno, nacemos, tenemos un entorno familiar o adultos que nos acompañan muchas veces no. Centros educativos, centros de salud, ¿no? Como los distintos espacios que se fueran nombrando. Y ahí, yendo como más a lo que es el entorno familiar, me gustaría invitarles a pensar, ¿no? Porque el libro muestra que las familias pueden también ser espacios de dolor.
pero también de transformación y de aprendizaje. Entonces, ¿qué lugar les parece a ustedes que ocupa el afecto y la posibilidad de escucha en estos procesos? Fundamental, sí. O sea, lamentablemente no todas las familias logran hacer eso. Yo soy una mujer grande, te voy a decir, ya en mi época pasaba mucho, ahora por suerte no tanto, pero se expulsaba a la hija trans, al varón gay, y yo digo, yo por suerte tengo la suerte de que mi familia, aunque no se lo tomó bien al principio por un montón de temas de machismo, creencias, tener unas creencias religiosas y todo eso, se pudo aprender, se pudo crecer desde el dolor y desde el amor también. La familia es fundamental, te marca o para bien o para mal, y también está la familia que uno se va formando a lo largo de la vida, ¿no? Esos vínculos, yo por ejemplo sin mis amigas no sé tampoco qué hubiera sido. Esa familia que te va haciendo la calle, que te va haciendo la vida, es muy importante. Una no puede sola contra todo. Somos seres humanos, somos criaturas sociales, no nos podemos apartar del todo, aunque seas un individuo fuerte. Solo no podés. Y entonces esa contención es pilar. Fuerte la pregunta. Yo dije que era peleador, yo avisé. Sí, y psicóloga. Te la voy a cobrar después. ¿Alguien quiere venir acá? Bueno, nada, a mí me cuesta un poco abrirme, esto nunca lo hablé ni con mis padres, pero sí, la familia es fundamental porque uno en su infancia, en su adolescencia, necesitas decirle a alguien: mamá, ayúdame, mamá, me pasa esto, me pegan, no puedo ir al centro educativo. Y a veces vos te planteás si decírselo o no, porque tampoco querés causarle dolor. Y la familia más cercana lo sabe, y quizás la no tan cercana lo sabe pero guarda silencio inocente. Entonces hoy, donde las infancias importan tanto, creo que es un tema que tendríamos que trabajar. Que no haya ningún niño, niña o niñe, ninguna adolescencia que no sepa dónde correr ni dónde pedir ayuda por miedo a que lo echen de su casa. Por suerte a mí no me echaron. En mi caso le conté a mis padres cuando tenía 15, solamente me pidieron que no diga nada y que tenga un face paralelo a la familia. Y bueno, hasta que a los 18 dije nada más, junté mis cosas y me fui. Hoy nos llevamos divino, pero es duro. Muchas gracias, y muchas gracias por compartir también sus experiencias, que bueno, significa también movilizar muchas cosas, ¿no? Y salgo de mi rol de psicóloga, se los prometo. Vamos a invitar ahora a Paulina Sanli y después seguidamente a Guadalupe García Guichón para que continúen con las lecturas. Mi antiguo nombre. 15 años y ya me sentía diferente. Tenía 15 años cuando lo supe, pero me llevó un tiempo animarme. Había nacido mujer, pero me sentía hombre. Mamá no lo aceptaba, pensaba que era una etapa, una confusión. Lo mismo pensaban algunos amigos que después dejaron de serlo, menos Juan.
mi mejor amigo. Él estuvo desde antes de la transición y fue mi apoyo incondicional, mi roca. El resto de la gente se enteró por las redes sociales. Me hice un nuevo perfil y así salí del closet. Sin vueltas, eso fue fácil. Un clic y ya todo el mundo lo sabe. Qué alivio. Lo que no es fácil, nunca es fácil, por lo menos para mí, es caminar con mi pareja y tener que aguantar las miradas y los insultos, las burlas. Eso siempre me duele, o todavía me duele. Espero que con el tiempo ya me resbale un poco más. Nunca fue tanta la agresión como para denunciar. Además, caer en una seccional de pueblo a denunciar un insulto solo puede generar más insultos y miradas. Tanta cosa habría que cambiar para poder vivir a pleno sin discriminación. Ahora ya tengo 1 año de terapia hormonal y voy a los 22. Estoy en salud pública, el tratamiento es gratis y lo puedo hacer sin problemas. Pero todavía me siento incómodo cuando tengo que hacerme una ecografía y me llaman por el pronombre equivocado. Reviven mi antiguo nombre, mi pasado. En el ambiente laboral no tengo que sufrir eso. Trabajo en modelaje y desde el primer día respetan mi actual nombre. Puedo ser yo en plenitud. El resto de mi vida me espera. Gracias. Tenía 6 años, la vida por delante. El pelo largo y las trenzas apretadas. La túnica blanca y la moña. La infancia en el pueblo. Mi maestra era jovencita en primer año, me acuerdo. Seguramente no llegaría a los 20. Recién recibida haciendo sus primeras armas en el interior. Recuerdo que era castaña y su sonrisa ancha, la risa fresca y los ojos rasgados. Se reía, y cómo se reía. Yo amaba su risa. Su cuerpo vibraba bajo la túnica blanca y entallada. Todavía puedo verla bajo la luz de la mañana que entraba por la ventana del salón del fondo en la vieja escuela del pueblo. Mariela se llamaba y fue mi primer amor. Yo no lo sabía porque era una niña y no sabía nada del amor. Después llegaron otras maestras, pero ninguna como ella. Con el paso del tiempo todo fue distinto. La inocencia de la infancia había pasado y el liceo trajo el dolor de crecer. Más adelante, ya con los 18 cumplidos, me di cuenta que había muchas Marielas en el mundo que me gustaban. No quería decirle a mis padres, había algo que me retenía. Creo que era el miedo a que no me aceptaran o hacerlos sufrir. Bueno, el tema fue que se enteraron igual porque el pueblo es el pueblo y no hay secretos que duren mucho tiempo. Sobre todo porque yo me había encargado de contarle a medio mundo. Era lesbiana y a mucha honra. Entonces, un día volví a casa y me sentaron en la mesa del comedor. Me encararon y largué todo. Lo aceptaron, mucho mejor que todos mis miedos. Fue liberador, especialmente porque no había tenido que tirar la bomba. Ya venían con todo sabido y aprendido. Me apoyaron. Debo decir que soy privilegiada porque nada cambió en mi hogar y mis amigos me respaldaron. En el trabajo no tengo casi problemas de discriminación porque soy diseñador independiente. Aunque algunos clientes cuando se enteran de que soy lesbiana no me contratan. Como si eso tuviera algo que ver con el oficio. Pero la discriminación no se puede razonar porque viene desde el prejuicio. Y sí lo sabrá. Solo una vez me pasó de estar con una novia que un borracho nos atacara y nos insultara en la plaza. Una vez. Yo me quedé congelada. Nunca había sentido esa agresividad desmedida. No habíamos hecho nada malo. Los prejuicios del pueblo chico son difíciles de sacar. Las leyes ayudan, pero las mentes no cambian. Están estancadas entre la plaza y la iglesia. Hay que irse. Huir antes de que los años me aten a esta vía simple y agobiante que es un camino lento hasta el cementerio municipal. Huyan. Huyan mientras las piernas tienen cartílagos y las risas carcajadas, porque el mundo es mucho más grande y diverso. Muchas gracias, Paulina y Guadalupe, por esas preciosas lecturas, por compartir con nosotras, nosotros y nosotres. Bueno, varios temas tocaron estos dos relatos, ¿no? Pero hay algo que me gustaría retomar, que ya se esbozó previamente cuando intercambiamos en la primera parte, y es que bueno, que sí, como país, a nivel de hecho internacional, somos reconocidos como un país de avanzada
en lo que es la normativa y la conquista de las leyes para las personas LGBTIQ+, pero eso sabemos que no se traduce a la vida cotidiana de las personas y existe una enorme brecha entre las conquistas normativas, que por supuesto no solamente esto depende de voluntades de Estado o voluntades políticas, sino del enorme esfuerzo y de la lucha de sociedad civil, que se ha encargado de colocar en el tapete público y político todos estos temas, y sí, a partir de voluntades políticas es que se impulsan estas normativas. Ahora, ¿cómo eso se traduce a la vida cotidiana de las personas? Sabemos que todavía como país tenemos enormes desafíos. No es menor tener políticas públicas y normativa que respalde, que reconozca, sin duda, pero todavía nos queda mucho camino por andar, ¿no? No quería dejar de decirlo porque, ante todo, principio de realidad, ¿no? Y ahí vuelven los psicólogos. Bueno, yo ya lo dije, pero es inevitable que me pase. Pero bueno, me parecía bien interesante recoger esto. Y pensando también en uno de los relatos y escuchándoles a ustedes, el libro habla en muchas oportunidades de la posibilidad de nombrarse, ¿no? El nombre, que quizás a veces lo tenemos como tan naturalizado, tan incorporado de tal forma que ni siquiera nos cuestionamos, ¿no? Nuestro nombre. De hecho, algunas personas, por más curiosidad, a veces piensan, bueno, o investigan sobre el origen, etc. Ahora, el peso, la importancia que tiene el nombre para una persona es difícilmente se puede poner en pocas palabras. Entonces, en ese sentido, les quiero como invitar a pensar qué importancia tiene encontrar palabras, encontrar referentes o relatos donde una persona pueda reconocerse, ¿no? Un poco en la línea de esto de los modelos identificatorios que hablábamos previamente, que vos traías también, Manu. Qué importante ver a otras personas para poder reconocernos y para poder ser. Sí, la importancia de tener referentes o de tener como decía, alguien con quien identificarte, ¿no? Bueno, como te decía, a mí en mi infancia una de las cosas que yo tenía como referente eran o un chiste, porque era así, se les trataba a las mujeres trans, se les trataba como un chiste, el típico de los videitos de Video Match, o cuando salía Florencia, Cris Miró, que eran las primeras referentes para el público general, eran tratadas de hombres, de varón, siempre ridiculizadas, siempre tratadas de lo mismo, o era, hablando mal y pronto, la puta del pueblo, era la prostitución, era la marginalidad, era la cosa así, pero nadie se gastaba en escuchar su historia, en qué había pasado, ¿entendés? Era como, era eso. Por suerte ha cambiado. Ha cambiado por el tema también de que no solamente se deja la información como en esa época eran ciertos programas, ciertas cosas. Hoy por hoy cada uno tiene sus redes sociales, podés ver e identificarte. Igual estar atentos también al reflote de, como dijimos hoy, al reflote de los discursos de odio, que otra vez siempre se intenta poner como el chivo expiatorio del enemigo, es la comunidad, no crece la naturalidad, son las aborteras y son los travestis y son los putos y son estos y todos así. Entonces
es importante tener referencias, sí, y tener criterio también, ¿no? Y el tema del nombre, volviendo a lo que también otro punto ese, yo me acuerdo cuando elegí mi nombre, quería sentirme, quería algo poderoso, quería algo que me identificara. Por eso elegí Diana, no por Diana. Todos me dicen, ay, sos Diana, como la princesa Diana. No, Diana por Diana la cazadora, por Diana se le decía a Artemis en Roma, y es una deidad griega asociada a los partos, a las doncellas y a la luna. Son simbolismos importantes para mí y quería que estuvieran y formaran parte de mí. Yo vuelvo un poco a lo que dije al principio, que tiene que ver con el saber y con el derecho a la identidad, ¿no? El nombre es lo primero que te da identidad. Pero hay algo muy interesante que de hecho uno de los relatos lo trae y dice: todavía no sabía lo que le pasaba y la gente ya le decía que estaba excluido. Y eso es muy interesante cuando uno empieza, y esto le pasa a todo el mundo de diferentes formas, ¿no? Como a veces el otro, la otra persona, ya sabe lo que sos y vos no sabes lo que sos, ¿no? Entonces pasa un poco esto. Uno termina haciendo esto, ¿no? La traba, el puto, el maricón, y claramente si escuchas todo eso, estas son tus etiquetas, lo primero que es un estigma y es un insulto, entonces eso hace que uno automáticamente lo rechace. Por eso insisto de nuevo, hizo muy bien la historia de las movilizaciones de apropiarse de eso y hoy decirlo con total naturalidad y nos importa 3 carajos. Pero claro, cuando vos no sabes quién sos, pero los otros sí saben, o al menos te ponen en un lugar, es más difícil aún esa búsqueda de identidad y esa búsqueda justamente de tu nombre, indistintamente de la identidad de género. Entonces, no solo tenés que luchar contra algo que te pusieron porque vos no lo buscaste, ya sea que me llamo Manuel o José o quien sea, no estoy hablando del nombre, sino de otro nivel de la identidad. Entonces, tenés que luchar contra eso, que en ese sentido, y hay algo del silencio que hoy lo traía, que te juega un poco a favor también, porque el silencio te ayuda a la reflexión, a la autorreflexión. Entonces, lo que está silenciado, que de cierta forma puede llegar a ser un karma, al menos para mí personalmente me ayudó como una fortaleza para como observarme, ¿no? Como mirarme hacia adentro, y entonces eso hace que justamente lo que decía de luchar contra ese nombre, entonces es primero luchar contra eso, luchar también contra tu propia discriminación, ¿no? Porque la discriminación de los otros te terminan trasladando, y lo primero que pasa es que nos autodiscriminamos, ¿no? Y más aún cuando ni siquiera lo que decía Diana, de que no hay referentes donde vos decís, mira, yo puedo ser esa otra persona. Entonces hay algo esto de, yo cuando leía, yo rayo todos los libros, disculpen los que son puritanos de los libros. No lo mires. Yo en esa parte que te estaba leyendo hoy puse enfrentarse no solo a eso otro, a los otros que te ponen, enfrentarse a uno mismo,
entenderse, amigarse y respetarse. Y eso justamente es lo que te va a permitir ser. Que hay una partecita que dice: pudo enfrentarse al espejo y empezar a amigarse consigo mismo y respetarse. Tenía que darse permiso para ser. Entendió todo. Ahí la verdad que me hiciste pensar también, y no voy a decir mi edad, pero tuve la crisis de los 29. Me hiciste acordar con esto de mirarte al espejo, de que uno me pasó de mirarme al espejo y decir: ¿realmente soy yo? ¿O soy todo eso que se espera que sea? Prolijo en el trabajo, respetuoso con mis hermanos, siempre de buen humor para mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O qué realmente es Brandon? Y bueno, es una pregunta que, sí, la verdad, no tengo la respuesta. Creo que aún la estoy descubriendo. Y después, respecto a los referentes, me acuerdo en el pueblo, uno se sentía que era el único, que era un extraterrestre. No había más nadie como uno, ¿viste? Entonces tenías cuidado hasta con quién te relacionabas y qué decías. Y me acuerdo que una vuelta se mudó alguien que se mudó como en la parte más lejana de la playa, y le apodaban el puto Juan. Y se dedicaba, ejercía la prostitución. Entonces, cuando le cuento a mi padre a los 15, me dijo: la gente como vos termina prostituyéndose. Y yo decía: ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser la prostitución mi único futuro de vida? No lo comprendo. Una sentencia. Como una sentencia. Pero me quedó un poco resonando eso. Y recién cuando me vine a Montevideo, fue que conocí otros espacios y vi personas que llevaban una vida como querían, y claramente no era la única salida la que había en el pueblo. Bueno, seguimos profundizando y tocando un montón de dimensiones, ¿no? Sin duda que todos estos relatos nos invitan a pensar, o por lo pronto nos dejan pensando, ¿no? Y bueno, y me queda resonando algo particularmente que traían también sobre la distancia que hay a veces entre los avances que tenemos como país y el llamado cambio cultural, ¿no? En cómo la mirada, el imaginario social, el peso que tiene en la construcción identitaria también, ¿no? Y ahí les quiero invitar a pensar qué lugar sienten que tiene hoy el arte, la literatura y la narrativa en la construcción identitaria, pero también de la empatía, la convivencia y esta transformación cultural a la que hacemos referencia. Bueno, en esta me animo. Bueno, yo creo que todas las expresiones artísticas conectan con la emoción. Entonces podemos de repente hablar de temas como son el deber ser, el juicio de los otros, la vida de los otros, desde otro lugar, ¿no? Y la gente también lo puede entender, puede sentir empatía porque lo recibe desde el arte. Quizás no lo puede recibir como un informe, como una noticia, pero sí, por ejemplo, como una interpretación teatral, musical o bueno, un libro, ¿no? Y bueno, era un poco también la idea que tenía Juan José, ¿no? Tratar de llegar a la gente a través de la literatura, tratando de llevar estas historias reales, pero que las personas pudieran ponerse en el lugar, pero aparte recibirlo como desde el arte, que me parece que el lugar del arte es fundamental y el lugar de la cultura en la sociedad también, que muchas veces no se valora, no se le da lugar cuando justamente somos personas que nos movemos por emociones, ¿no? Digo, ya nacemos y ya el otro y la emoción y lo social es muy importante, ¿no? O sea que me parece que es muy importante el tema del arte en todo, yo diría que en todo, porque corre por las venas eso. Lo que pasa es que muchas veces la sociedad
nos lleva a reprimir la parte artística, ya después de la escuela, sacan del dibujo, muchos lugares ya te llevan a la represión o el miedo al juicio del otro, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a complicarse las expresividades de los niños. Bueno, no sé si me explayé demasiado. Yo también voy a hablar porque quiero hablar. No, pero me parece que el arte es eso, es expresión, es fundamental, es exploración, es desahogo, es descubrimiento también, es fundamental. Yo, sí voy a hablar de mí de vuelta, obvio. Para eso vine, claro. Una de las cosas que me hizo hacer el paso, la transición, de sacarme ese medio de esa mochila, fue el teatro con Ofelia, un personaje que me había inventado. Estábamos haciendo improvisación. Era una chica gótica trastornada, no sé la diferencia. Pero es eso, era un catarsis. ¿Tá? Para mí fue un catarsis. Y creo que es algo fundamental también que construye la sociedad. En el arte podés expresar no solamente lo que sentís, sino lo que siente el pueblo, lo que está pasando actualmente, o lo que alguna vez pasó y que no se olvide. Es registro también. Así que obvio que es fundamental, no es solamente entretenimiento. El arte, podemos estar horas hablando del arte, de hecho hay muchos artistas acá. A mí me gusta el arte. El arte fue, es y será es el lugar donde la humanidad se expresa, ¿no? Y con esto me refiero con esa pulsión de vida, ese lugar donde cuestiona, donde reflexiona, donde imagina otros mundos posibles, donde vuelca sus sueños. Claramente que el arte siempre abordó no solo todo esto, sino otras cosas más. Entonces, sí, viva el arte. Y justamente, yendo específicamente a lo que es la literatura, en este caso, el libro, es más importante aún, me parece, porque lo que es la escritura y la lectura es la herramienta que, como todo ser humano, tenemos como más próxima a poder desarrollar si somos alfabetizados. Pero no estoy diciendo una literatura perfecta y bien escrita, no importa. Nuestros propios diarios, nuestras propias crónicas, o sea, quiero decir, leer y escribir es la primera forma de expresión, y eso nos permite justamente expresarnos. Entonces, que existan libros como este, no porque esté al lado de la autora, es muy importante, porque es otra forma también de hacer llegar, es otra forma de referencia. Y por más que ya la comunidad LGBT ha conquistado, porque nos encanta conquistar, muchos lugares, es cierto que en la literatura no tanto. De hecho, hace un tiempo atrás, como gestor, tuve que me llegó un proyecto que se llama La Maricateca, que es una biblioteca de libros de autores latinoamericanos LGBT, y que eran 36 libros. Fue el Castillo de Arteborda, que hay alguien por acá, y después se movió en varios lugares. Y de Uruguay solamente estaba Dani Umpi, solamente. Y en realidad, si empezamos a mirar un poco, no solo no hay tantos autores LGBT, sino que tampoco hay, ahora cada vez más, pero personajes, ¿no? Y eso son formas también de sentirse identificado, ¿no? Volvemos de nuevo a la identidad, volvemos de nuevo al ser.
Entonces sí, me parece que es importante y más en la literatura. A Susanza lo llamé, ¿vieron? Para que no digan que hay un sesgo disciplinar después acá. Bueno, es re interesante esto que traen, ¿no? Porque, bueno, hacen referencia a lo que es el registro de la memoria, ¿no? Es la memoria colectiva, que también necesariamente este libro también va a formar parte, es parte ya de nuestra memoria colectiva, ¿no? Como país, esto que decía Manu, es como re interesante. Y hay algo que se pone sobre la mesa y es la construcción y el habitar la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad que muchas veces parece que se resquebraja, ¿no? O que está cada vez más resquebrajada a nivel social y cultural. Entonces, sí sería importante reflotar la sensibilidad, sí sería importante esta construcción de memoria para nuestro país. Por otro lado, les quiero como invitar a pensar, pensemos como que alguien no sabe nada de este libro, ¿no? Como que no tiene ni idea de qué se trata. Porque sabemos que, como bien decía Margarita, bueno, que la impronta también que le quería dar Juan era, hay muchas cosas sobre la temática LGBTIQ+ en Uruguay que la podemos leer a través de informes, ¿no? Informes académicos, informes como en formatos un poco más estructurados, políticos, sociológicos, etc. Pero Relatos Diversos no solamente informa, sino también que emociona, incomoda, moviliza, cuestiona, por supuesto. Entonces, ahí lo que les quiero invitar a pensar es ¿qué esperarían ustedes que le genere a alguien que nunca vivió esta clase de experiencias? Que quizás les es muy ajeno los relatos que están en este libro. O quizás no, pero pensemos que sí. O personas que en realidad dicen, a mí esto no tengo ni idea. ¿Qué esperarían que le suceda a estas personas? Yo espero que les incomode. Yo espero porque es así, que se cuestione, porque la incomodidad causa eso, que se cuestione, que se cuestione a sí mismo también, el privilegio, si nunca te pasó nada de que recibir una violencia por ser, o que te cuestionen tu identidad, entonces que eso, yo espero que reflexione en qué lugar está de la vida también, ¿no? Que despierte curiosidad, pero curiosidad no desde el morbo, sino desde el querer saber más, desde la empatía, desde el que les despierte, que se indignen, que cosas así pasen. Vuelvo a repetir eso, que les incomoda. Ahí continuando con lo que traías, creo que cada lector va a encontrar su verdad. Porque es algo que siempre encontramos en los libros, esto un poco como escritora amateur, y por la estructura que tiene este libro, por cómo relata, por las cosas en las que habla, una correspondencia va a encontrar la persona del otro lado. Algo te va a movilizar. Y creo que es esto lo que decías, de incomodarlos. Porque van a sentir, en algún punto, la historia la van a sentir propia. En algún punto. Creo que eso es eso, encontrar la verdad de cada uno en estos relatos. Claro, no que lo incomode, que lo odie. No, se entendió. Fuego. Yo lo puse en el prólogo, así que léanlo. No, porque además justamente estaba releyendo lo que puse y traje la indignación como necesaria para impulsar cambios.
Yo creo que Relatos Diversos justamente tiene eso, de que te va a la cotidianidad y te puedes sentir representado, identificado en muchos de estos relatos, microcuentos, pequeñas historias, pequeños momentos, emociones, indistintamente de nuevo de tu identidad o de tu orientación. De hecho, el diseño de carátula, que es de Camila Gómez García, gracias Camila, representa un poco eso, ¿no? O sea, yo veo como unos puentes, una cosa zigzagueando ahí entre unos y otros. De hecho, me encantaría cubrir esta tapa con un signo de pregunta y que alguien la abra y pueda ver de qué va, ¿no? Porque a veces terminamos juzgando un poco de la forma que nos juzgaron a nosotros. Juzgamos los libros por su tapa y por lo que dice atrás, pero sobre todo por su tapa. Pero yo creo que Camila logró un poco esto, lo que busca también el libro, que es ser puentes. Así que creo que justamente, de nuevo, la literatura tiene que buscar eso. Bueno, no sé, yo creo que cada uno se enfrenta al libro de distinta manera y que si las personas así se sientan incómodas o se enojen o se sensibilicen o lloren o se emocionen, eso ya es bueno para el libro, porque ya hizo un cambio. Quizás esa persona ve un informativo, ve una noticia y no se conmueve, pero se pone en los zapatos de la persona autora de esa situación, de ese niño o algo, y quizás algo cambie. Ya si algo cambia, ya hay esperanza y ya es humanizar un poco también esta sociedad que a veces es muy indiferente, porque en el fondo, como no tiene que ver contigo, quizás no le das la importancia o no le das el lugar o no lo entendés. Y entonces creo que sí, quizás lo que yo pienso que bueno, que haga algo, que la persona después de leer el libro o un relato cambie, haya algo en esa persona que cambie. Ya con eso ya me parece que sirvió. Bueno, y la última, previo a continuar con la última lectura y después del intercambio con las personas presentes, les quiero invitar a pensar que si tuvieran que quedarse con una imagen, una frase o una sensación de Relatos Diversos, en 2-3 palabras, ¿qué dirían? La patata caliente. No, algo muy breve porque no sé si tenía que contestar yo, pero bueno, creo que nadie se salva solo. Para mí, perdón, no, pero podemos compartir la frase. Voy a buscar otro. Porque me parece que bueno, que somos seres sociales y que tenemos que vivir en comunidad y vivir la solidaridad desde eso, desde la emoción, desde la ayuda, desde la sensibilidad también. Y bueno, y eso quizás es lo que yo elegiría. No sé si Manu podés hacer tu argumentación de la misma frase. La comparto. Voy pensando que respondo. ¿Cómo es la pregunta? Una frase. Dame ¿querés que te repita? 3 palabras. Sí, 3 palabras. Masterchef es la mejor experiencia después de ser mamá. Una imagen, una frase. Una imagen, bueno, por ejemplo, Rayuela, que fue el que se me quedó más grabado, porque pasé por eso también, por lo que te esperen, el miedo, sentir esa sensación del acoso. La frase anterior, ya no tengo 15 y ya no voy
vereda abajo o algo así, era, perdón porque mi memoria es. Pero es eso. Por más de que hay etapas dolorosas, uno se va construyendo y eso también te forja como persona. Lo importante es no amargarte. Ay, qué suerte que seas tan buena, no sé pero es así. Lo importante no es devolver el odio que recibiste, sino que transformarlo y crecer como ser humano, aprender. A mí, entre todo, me ayudó a eso también, a no ser tan egoísta, a no ver solamente mi ombligo y estar más atenta al resto. Me quedaría con eso. Bueno, a mí la palabra que se me viene es más comunidad, sin duda, siempre. Y también que a veces no es necesario comprender del todo qué es lo que le está pasando al otro para saber que le está pasando mal y que algo tenés que hacer. Creo que me quedaría con eso. Me tengo, te tengo, nos tenemos, no necesitamos ser de ninguna otra manera. El futuro podría ser distinto. Y eso me parece lo que resume bastante. Y es porque todos los que están acá están convencidos de esto. Por algo están acá. Entonces, con el futuro podría ser distinto porque necesitamos todos nosotros empezar a hablarle a quien no está convencido de todo esto. Ahí está la verdadera, no quiero decir batalla, pero sí escucha y seducción. ¿Cómo? Sí. La seducción es una batalla. Voy a repetir lo que acaba de decir Orlando porque es una tremenda frase. Lo tenía que decir. Bueno, muchas gracias. Realmente fue sumamente interesante escucharles. Miren que esto no terminó, no se me vayan. Vamos a invitar a Julieta Rodríguez a que pueda dar lectura al relato Mi Mundo. Te tengo, nos tenemos. No necesitamos ser de ninguna otra manera. El mundo no importa. El mundo somos nosotros. Ya sé que el mundo te quebró la nariz. Ya sé que hay mucha gente que no nos quiere vivos, que no nos quiere bien, pero vamos a seguir luchando. El mundo es mucho más grande. El mundo somos nosotros. Vale la pena ser porque la vida es hermosa. Conocemos la felicidad de caminar en nuestros zapatos. Es nuestro derecho y nuestro lugar en el mundo. Afuera llueve y no me importa mojarme. Me recuerda que estoy vivo. Ven, salgamos a la lluvia. El mundo no importa. El mundo somos nosotros. Bueno, y vamos a hacer unos agradecimientos generales antes de empezar a intercambiar, si les parece, con ustedes. Especialmente, como ya dijo Juan, a las autoridades del Teatro Solís, a UNFPA, a los integrantes del panel, por supuesto que son ustedes, chiquilines. Son un panel, como los programas argentinos, ¿vieron? Te dio asco. A los estudiantes de la Licenciatura de Artes Escénicas de la UCU, Puma, Paulina Sarli, Guadalupe García Dichón y Julieta Rodríguez, y también al Club Cultural Charco. Así que muchas gracias por hacer posible también esta actividad y compartir el día de hoy. Quería compartir unas palabras de cierre, me las traje escritas para no olvidarme. Pero bueno, para mí escribir este libro fue un gran desafío personal y profesional como escritora. Requirió una gran responsabilidad poder expresar las vivencias de los protagonistas de estas historias de manera cercana y sensible a la vez. Bueno, agradezco a Juan José por la confianza para que escribiera relatos diversos, y espero que esta conversación, que hoy es la primera de muchas, que sigamos todos generando conversaciones y poniendo el tema sobre la mesa, que me parece que es lo más importante.
Bueno, y ahora el proyecto del libro sigue su camino hacia el interior, que es lo que queremos hacer, ir al interior del país para presentarlo en distintas localidades, llegar a la gente que tiene que ver con este proyecto también. También tenemos en el horizonte la idea de transformarlo en formato teatral y audiovisual para difundir desde otros lugares y también con otras miradas. Y bueno, era eso simplemente, y muchas gracias a todos por venir y gracias Lourdes. Gracias a vos, Margarita. Y bueno, damos por finalizado el encuentro, este encuentro maravilloso y este diálogo y este intercambio, y les invitamos que en el fondo están a la venta los libros, así que quien quiera, esté interesado o interesada se puede acercar. Muchas gracias.